Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. El programa de esta noche es muy especial, porque estoy seguro que va a ser el programa en el que os voy a dar la mejor noticia que os haya podido dar en todos los años que llevamos en este canal. Así que por lo tanto te pido que si en algún momento me ves reír convulsivamente o llorar desenfrenadamente o algo parecido, tengas un poco de paciencia, tengas un poco de comprensión, porque han sido muchos años de padecer lo que hemos padecido y que no es otra cosa que es a ese nefasto Real Decreto 900/2015 que por fin ayer, día viernes 5 de octubre de 2018, fue derogado finalmente. Y me estoy conteniendo de entrar en una risa convulsiva ahora mismo, porque han sido años, no solo los 3 años que llevábamos padeciéndolo desde octubre de 2015, sino que antes de este Real Decreto resulta que ya llevábamos años esperando que hubiera un marco legislativo para poder utilizar, para poder tener instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo o de autoconsumo renovable. Lo que pasa es que, en fin, a nivel autoconsumo renovable, pues la reina de las instalaciones es la fotovoltaica, por eso siempre me refiero a ella. Bueno, pues años llevábamos ya con la impotencia de tener un Real Decreto, y cuando salió este nuevo equipo de gobierno yo dije algo, y por supuesto voy a matizar que ya sabéis que no tengo ningún interés político, que me da igual un partido que otro, que si bien el Partido Popular fue quien parió este Real Decreto del que estamos hablando, y al que he criticado aquí tantas veces, si pasado mañana este mismo Partido Popular hace una cosa que nos beneficia a nivel renovables, yo estaré aquí igualmente para aplaudirle. O sea que considero un error, considero un atraso en política ser incondicional de un partido, porque un mismo partido habrá veces que haga cosas bien y habrá otras que las haga mal. Por lo tanto, yo, como ciudadano que soy y que solo puedo hacer lo que puedo hacer, pues sencillamente me conformaré con las cosas que hagan bien los que sean, los del equipo que sean, indistintamente. Bien, pues de esta forma, en este caso, ayer, viernes, como digo, 5 de octubre de 2018, la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, ha derogado por fin el nefasto Real Decreto 900/2015. Hace unos cuantos programas yo decía aquí, más o menos cuando tomó cargo el nuevo equipo de gobierno, yo venía a decir que ahora lo lógico es que antes de final de año el nuevo equipo de gobierno pues diera luz verde a ese borrador que llevaba merodeando por la mesa del Congreso desde aproximadamente 2016 principio, o sea, casi 3 años. Bueno, algunos de vosotros me llamasteis iluso, y al cabo de unos días la ministra Teresa Rivera dijo esas mismas palabras que había dicho yo, que iba a dar prioridad al nuevo borrador de decreto ley y que lo haría antes de fin de año. Dicho esto, lo volví a tocar en un nuevo programa y entonces me volvisteis a llamar iluso. Con lo cual yo puse un plazo y dije, bueno, me podéis llamar iluso, pero hacedlo cuando pase el mes de diciembre. En enero del 19 me puedes llamar iluso. Bueno, alguna vez he leído más eso de iluso en algún comentario. Y seguramente lo volveré a leer en alguna ocasión. Sin embargo, ayer 5 de octubre se ha derogado el decreto 900/2015. Con lo cual, ahora si me lo llamas, me imagino que será de broma, porque ya ha llegado el día en que por fin tenemos un nuevo Real Decreto de autoconsumo. ¿Y por qué este nuevo Real Decreto lo hace viable? ¿Por qué el anterior no lo hacía? Por cierto, hay que decir que la ministra Teresa Rivera lo que ha hecho ha sido contemplar este paquete de medidas dentro de un Real Decreto Ley con carácter urgente. Este era, hace unos programas cuando lo comenté, esta era la segunda idea que tenía en mente. En principio lo iba a proponer como proyecto de Real Decreto y si se daba luz verde bien en el Congreso, y de no darse luz verde, entonces el plan B era meterlo en un Real Decreto Ley con carácter urgente para sacarlo sí o sí. Bueno, parece ser que lo que ha hecho ha sido jugárselo a lo seguro. Entonces, ¿para qué vamos a andar con que nos puedan decir que no? Y entonces lo que ha hecho ha sido hacer el plan B directamente, según parece, ¿eh? A lo mejor luego resulta que no, que ha propuesto, pero no es esto lo que dicen las fuentes.
ninguna fuente lo comenta. Creo que el plan B se ha convertido en plan A. En cualquier caso, no tenemos un real decreto de autoconsumo, sino que tenemos un paquete de medidas en un real decreto con carácter urgente respecto a autoconsumo y energías renovables, que viene a ser lo mismo, dado que ya es oficial y ya es una ley dictada, y a partir de ahí, pues me imagino que dentro de no mucho, en otro Consejo de Ministros, entonces ya sí se presentará un nuevo Real Decreto, y aquí ya podrán decir que sí o podrán decir que no, que por cierto no sé quién iba a decir que no, dado que esa carta, ese borrador, lo firmaron casi todos los partidos. Bueno, pues al final, ¿por qué hacía tan inviable el nefasto Real Decreto 900-2015 las instalaciones de autoconsumo, y por qué el nuevo paquete de medidas lo hace viable? Para ello tenemos que ir a varios aspectos, porque al final mucho se ha hablado del impuesto al sol, refiriéndose al Real Decreto que hemos dicho, pero no todo el mundo conoce por qué se le llama el impuesto al sol, o la gente cree que se llama impuesto al sol porque se metía un impuesto al sol a todo aquel que tuviera una instalación. Entonces vamos a aclarar rápidamente por qué hacía las instalaciones inviables y por qué ahora desde este momento ya son viables. Bueno, en principio tocamos aquí, le hicimos un repaso hace unos programas sobre ese borrador que es el que se ha presentado ahora y que lo tienes aquí, en este enlace a este programa donde lo tocamos. Os puedo decir que la primera medida que toma este nuevo Real Decreto es el agilizar a nivel administrativo lo que son las instalaciones. Bueno, el Real Decreto 900-2015 ocurre que tú presentabas a la administración tu propuesta de instalación y tardaba más de un año en decirte sí o en decirte no, en aprobarlo en definitiva. Y yo me pregunto, ¿en base a qué presentas un proyecto a la administración y tarda más de un año en autorizarte o no autorizarte? Pues en base a nada, en base a poner zancadillas a las instalaciones de autoconsumo. Dado que es que no hay otra, o sea, para decir aprobado o autorizado basta con unas semanas y no con más de un año. Bueno, esto era lo primero que hacía este Real Decreto, ponerlo complicado ya nada más empezar, o sea, nada más presentar a la administración el proyecto. Luego, si en ese año o más que tardaban en dártelo, tú perdías la paciencia y ponías un sencillo y humilde panel fotovoltaico en tu terraza, pues entonces el Real Decreto te sancionaba con 6 millones de euros hasta 60 millones de euros. ¿Esto cómo se come? En un país donde el salario mínimo interprofesional está muy por debajo de los 1.000 euros. Me sancionas porque pongo un panel fotovoltaico en mi terraza con 6 millones de euros. Hasta 60. ¿Pero esto qué es? Si es que muchas veces, de verdad, muchas veces nos sentimos indefensos. Ya decía al principio que si me ves indignado, si me ves cualquier reacción, desde luego en el programa de hoy puede florecer cualquiera de estas cosas, porque es incomprensible. En un país donde se ganan menos de 1.000 euros al mes de salario mínimo interprofesional, poner una multa de 6 a 60 millones de euros por un panel fotovoltaico en una terraza, que es que hemos ido a hacerme reír del mundo. En fin, vamos a pasar página. Esto era el segundo capítulo, el de las sanciones, que no sé si a última hora se modificó, pero desde luego en el momento en que parieron este Real Decreto, era tan bonito como sancionar a un usuario que ponga un panel con 6 a 60 millones de euros. Desde luego, yo no sé, pero creo que debería haber organismos que estuvieran por encima de quien realmente utiliza este tipo de... Voy a pasar página porque no quiero convertir esto en otra cosa. Pero es que luego este precioso Real Decreto comprendía también el derecho a poner una instalación de autoconsumo a aquellas instalaciones que estuvieran en una vivienda unifamiliar o chalet unifamiliar, es decir, a ese 35% en este país de la clase privilegiada que es la que puede vivir en este tipo de vivienda. Como dice la ministra Teresa Rivera, el 65% de las personas en este país vivimos en régimen de covecindad, lo cual quiere decir que vivimos en comunidad el 65%, lo cual quiere decir que si solamente permitía utilizar instalaciones de autoconsumo renovables a ese 35% que vive en viviendas más privilegiadas, pues se estaba tratando, sin duda, y porque así lo dicen los hechos, de un Real Decreto de autoconsumo discriminatorio. Porque así lo dicen los hechos
Que no yo lo que hago es repasarlo, simplemente. Y una vez más, disculpa mi indignación, pero el programa de hoy quizás sea más visceral que los programas habituales, pues porque son muchos años aguantando la impotencia, primero de no tener un marco legislativo y segundo de tener un marco legislativo nefasto. Bien, pues tenemos ya suficientes motivos por los que lo hacía inviable, y ya el último de ellos era el impuesto al sol. Y es que las instalaciones de más de 10 kilovatios de potencia pues tenían que pagar un nuevo peaje, además del peaje inicial. De ese peaje de acceso pues había un peaje de respaldo, es decir, un peaje repetido. Pero bueno, así fue. Había gente que decía, bueno, si no afecta a la mayoría de las viviendas. Pues vale, no, a la mayoría de las viviendas no, porque 10 kilovatios es mucho. Pero, ¿y las SLs, las pequeñas empresas? Cualquier pequeña empresa puede pasar de 10 kilovatios. En fin, que el nuevo Real Decreto presentado por el nuevo equipo de gobierno, pues digamos que agiliza la presentación y aprobación de las instalaciones. Permite las instalaciones colectivas. Esto ya se aprobó antes. Sin embargo, sí, se ganó por el Tribunal Constitucional y demás. Pero bueno, en este caso, el nuevo paquete de medidas lo que dice es que en una comunidad se hará una instalación donde se conectarán todos los vecinos y en cada momento el que consuma estará consumiendo de esa instalación colectiva. Y si se da el caso de que esa instalación requiere un número de paneles tales que no entrarían en superficie, la superficie de la comunidad, y esto me lo habíais apuntado en algún comentario alguno de vosotros, pues el nuevo Real Decreto lo resuelve de la siguiente forma. Si enfrente de esta vivienda, de esta comunidad, tenemos un colegio, por ejemplo, o algún tipo de edificación pública, pues en ese caso estará permitido poner cierto número de paneles en ese colegio o lo que sea, y luego los contadores ya dirán lo que tú has consumido. En fin, esos paneles serán de tu instalación. Pero si no caben, la comunidad estará autorizada a utilizar ese centro público para ubicación de esos paneles fotovoltaicos. Y esto es querer hacer las cosas, porque de esta forma el que viva en comunidad tendrá el mismo derecho que el que no viva en comunidad. Lo que viene siendo un Real Decreto igual para todos, no para unos cuantos privilegiados. En cuanto al impuesto al sol, pues el nuevo Real Decreto se lo quita de un plumazo, ya no hay impuesto al sol. Y a partir de aquí, pues, ¿qué nos queda? Nos queda un Real Decreto que hace viable las instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas. Pero me estoy dejando algo en el tintero. El balance neto es esto de las gallinas que entran por las que salen. En verano utilizo menos energía, pues entonces la inyecto a la red, y en invierno, cuando consumo más, pues esos kilovatios que he volcado en verano, ¿por qué no se me devuelven? Si no a coste cero, pues hombre, a un precio inferior al precio de mercado, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no, lo que ocurre es que estaré regalando, y estarás regalando, corriente a las eléctricas que me imagino que no les hace mucha falta. Bueno, pues eso es lo que contemplan hasta ahora los Reales Decretos. El de ahora lo repasamos y no pude ver, en ese borrador que repasamos aquí, no pude ver que se contemplara el balance neto. No sé si porque no se contempla o porque no lo vi yo. En cualquier caso, me imagino que en uno de estos días tendremos ese paquete de medidas recogido en el nuevo Real Decreto y lo repasaremos aquí, a ver si está o no está ese balance neto. ¿Que no está? Pues entonces tendremos lo siguiente, y es que, como decía antes, en un nuevo Consejo de Ministros se volverá a presentar un nuevo Real Decreto de autoconsumo. Ahí podría ser el momento en que sí apareciera ese balance neto, porque yo me imagino que las asociaciones de energías renovables, de fotovoltaica, no se van a quedar calladas y van a reclamar este balance neto. De acuerdo que es injusto y no es de recibo el tener que regalar corriente a las eléctricas. Por supuesto, eso hay que resolverlo más tarde o más temprano. Pero a día de hoy, y con lo que tendríamos, que no sé si lo tenemos o no, porque sigo sin poder afirmar si se contempla el balance neto o no, ya lo veremos más adelante, pero supongamos que no se contempla. Yo, por lo que he visto en fuentes ahora mismo de profesionales que se dedican a la fotovoltaica y que saben de fotovoltaica, dicen que estamos en un momento con este nuevo Real Decreto en el que una instalación fotovoltaica se amortizaría
Es decir, tendríamos un retorno de la inversión a 5 años y de ahí para abajo. Señores, nos encontramos en un momento sin precedente, en un momento que antes no se había dado ante una instalación fotovoltaica que quieras poner en tu casa. Y son esos 5 años de retorno de la inversión. Entonces, que luego sería mejor y por supuesto que tenemos derecho a ese balance neto, por supuesto, y habrá que luchar por ello. Pero a día de hoy, con un payback, con un retorno de la inversión a 5 años de ahí para abajo, te aseguro que estamos en el mejor momento hasta ahora. Cada año que pase será mejor porque los equipos para fotovoltaicas se seguirán abaratando y desde luego ya desde este momento sí estamos en un momento viable para una instalación fotovoltaica. Otra cosa es que será interesante ver qué ocurre más adelante con ese balance neto y desde luego así lo haremos y desde aquí repasaremos en cuanto pueda haber ese paquete de medidas que se ha aprobado ayer en el Congreso y lo haremos aquí, y de no encontrar ese balance neto, pues veamos si al presentar el nuevo Real Decreto de autoconsumo, que tiene que presentarse porque definitivamente tendrá que ir alojado este paquete de medidas en un Real Decreto de autoconsumo de renovables, entonces ahí llegados a ese punto a ver qué ocurre con ese balance neto. Y para terminar lo voy a hacer con las palabras de Teresa Rivera al salir del Consejo de Ministros y en rueda de prensa, cuando decía lo siguiente, que por fin este país se ha quitado ese gran absurdo que ha supuesto el que se hayan mofado de nosotros la mayoría de observadores internacionales. Ahora sí, decirte que te invito a que dejes tu opinión más abajo, estoy deseando verla, y decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.